Ok, jóvenes, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a dar una idea intuitiva de cómo se comporta, como habíamos trabajado la vez anterior, donde comentábamos o se mostró la gráfica de una función desde el punto de vista de comportamiento geométrico del límite. Bien, ¿se acuerdan la gráfica de la parábola x cuadrado, la función x cuadrado, donde digamos que se mostraba el comportamiento cuando se acercaba a un determinado valor por sus lados, por sus partes laterales? ¿Bien? Ese estudio vamos a mostrarlo acá un poquito más detallado desde el punto de vista de qué sucede con los valores que están a los lados de ese punto, tanto para el punto a estudiar como tal, como el valor del límite exacto. Bien, para eso aquí les traigo algunos eh, un comportamiento muy parecido al que se hizo en GeoGebra, que se mostró que había una parábola y ahí en la parte izquierda había una hoja de cálculo donde se veía el comportamiento de la función. Bueno, aquí se va a presentar algo parecido, ¿bien? Pero vamos a enfocarlo ahora desde el punto de vista de la convergencia, de lo que llaman, eso se le llama epsilon delta, ¿bien? Donde los epsilon, digamos que son los valores que están cerca del límite, y los deltas son los valores que están cerca del punto donde se estudia el límite, o hacia donde tiende la variable en realidad. ¿Bien? Esos son, digamos que valores muy pequeños que se asumen. ¿Bien? Esa es la característica de esta parte del estudio. Muy bien. Eh, bueno, acá vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí. Esto es por acá. Bien. Profesor, Dime, dígame. yo tengo una duda con respecto al trabajo que dijo que iba a dejar. Ah, lo voy a dejar Por- mañana. Dígame. Ya, y eso Sí, sí. quedaría. Para después de los días de receso, para Ah, finales de esta semana. ya, muchas gracias. Gracias a ti, Danisa, por preguntar. Ya. Ok, como había dicho, vamos a estudiar o vamos a hacer una aproximación en un primer plano de cómo se estudia el límite, ¿bien? De manera gráfica y la forma, si no alcanzamos, bueno, sí, no, si alcanzamos a entrar a la demostración como tal, cómo trabaja la demostración y algunos cálculos. Bien, si no, bueno, mañana lo continuamos. Pero el primer plano es eso, la forma como uno se aproxima a, al estudio o al límite como tal. Bien, no sé si recuerdan cuando se mostró la gráfica de la función x cuadrado, donde había digamos que eh, el comportamiento numérico, eso es lo que se estaba mostrando en ese momento, el comportamiento numérico de la función. Bien, para este caso vamos a hacer lo mismo, pero como les dije hace un momento, desde el punto de vista de, de epsilon y vecindades. Ya les voy a explicar, ¿no? Ya les voy a comentar en qué se basa ese estudio de epsilon vecindades. Bien, que no es más que el estudio detallado de los límites. Es decir, qué pasa en el valor del límite cuando uno se acerca por uno de los lados a una determinada función. Bien, déjenme que estoy preparando aquí algo que me falta y ya les muestro ya la gráfica para que tengan una idea de lo que estamos conversando. Bien, en una primera de cambio es esto que está aquí. Lo comparto. Vamos a compartir. Me avisen si no se observa, por favor. Ya les digo ya. Ok. Bien, la forma de cómo uno estudia los límites es una introducción, ¿verdad? A cómo se aproxima uno a un determinado valor. Bien, donde se asume o se debe tener claro que la función, ¿verdad?
Muchas veces, como lo dice aquí en la introducción, no es fácil o el cálculo directamente a veces no se puede hallar, ¿verdad? Entonces, pero aún así con esto uno puede hacer un estudio gráfico y digamos que verificar cuál es el comportamiento geométrico, o el comportamiento gráfico de la función, por lo menos el límite de la función. ¿Bien? O si usted observa acá, muchas veces en algunos textos dice determine para la función dada, determine el límite. Y muchas veces no nos dicen hacia dónde tiende el límite, como aquí dice calculemos su valor para x igual 1. Esto que está acá lo que da a entender es que el límite tiende a 1. Es como lo que uno escribe así, límite de la función. En este caso nuestra función sería x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Pero en este caso cuando x tiende a 1. Esto es lo que significa esto. Cuando dice calcula su valor para x igual 1, hace referencia a esto. X se acerca a 1. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay un pequeño detalle. Y es que cuando nosotros tomamos la función, bien, y la evaluamos en 1, que es lo que se está haciendo en esta parte. En esta parte lo que se está haciendo es que a x se le sustituye el valor de hacia donde ella tiende. Bien, para efectos de cálculo uno dice que ella es igual a 1. Bien, para efectos de cálculo. Pero en la definición, en teoría, es que uno se va acercando a ese número por los lados. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros sustituimos acá, esto que está aquí, en esto, perdón, con este valor, se da, digamos que en un caso donde se acerca o se presenta, mejor dicho, una indeterminación. Esta estructura que está aquí, esta forma, esto se le llama la forma 0 sobre 0. ¿Bien? No es más que una indeterminación. En los límites aparece mucho esto. Bien, de hecho, es una condición que al aparecer ya nosotros nos da a entender que el límite no existe y por lo tanto hay que trabajarlo. Bien, a veces las sustituciones directas no dan un resultado, por ejemplo, 1, 5, menos 3, un tercio, menos 5, raíz de 2, no. A veces dan esto como resultado de esta forma y eso lo que da a entender es que hay que eliminar la indeterminación. Pregunto yo, en esta parte 0 sobre 0, ¿qué parte de la función es lo que hace que se indetermine? Primero, ¿qué entiende usted por indeterminación? Desde el punto de vista de esta forma que se presenta. ¿Por qué se dice que es una indeterminación? Para empezar, porque debemos tener claro que es una indeterminación, aunque son cuestiones básicas, pero es necesario para que podamos, digamos que ir caminando en terreno seguro. Bien. Cuando se dice que es una indeterminación, ¿por qué ustedes creen o qué piensan de eso? ¿Por qué se dice que es una indeterminación? Recuerden, cuando uno habla de indeterminación es porque usted ha obtenido al hacer cualquier cálculo, por ejemplo, esto, supongamos, se me ocurre esto, por dar un ejemplo, 2 entre 0. Esto es una indeterminación. Eh, supongamos menos, se me ocurre, menos 1 sobre 0. Eso es otra indeterminación. Raíz de 2 entre 0. Eso es otra indeterminación. ¿Qué en común ven ustedes en todas estas expresiones? En 2 sobre 0, en menos 1 sobre 0. ¿Qué es lo que, digamos, se puede detallar? ¿Qué es lo que es común en cada una de esas expresiones, de cada uno de esos números, de esas formas que se están expresando? ¿Qué es lo común que se ve? ¿Están por allí o todavía andan un poco pegados con las sábanas? Bien, lo común acá
es que cada expresión o cada número está dividido por cero, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando usted observa esto, esto es una indeterminación. Usted toma su calculadora e intenta resolver esto y le va a enviar un error, un mensaje de error. Ahora, ¿cuál es lo, digamos que lo peculiar con respecto a esta forma? Que está cero sobre cero. ¿Sí? No es un número distinto de cero, sino que siempre se va a presentar esto. Y siempre que se presenta esto, entonces en el límite, eso es sinónimo de, bueno, acá también significa que hay que factorizar, pero en realidad esto es lo que en realidad se busca, que quede cero sobre cero, porque eso es lo que nos da a entender que hay que calcular el límite. Ahora, cuando queda acá sea, son límites infinitos, ¿bien? Que es otra cosa que se va a trabajar más adelante, ¿bien? Lo comento límite al infinito o en el infinito digamos que por decir que representa esto, ¿bien? Pero en realidad el tema de nosotros es la forma cero sobre cero hasta los momentos, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se tiene esto se trabaja de una forma, y cuando esta forma, esta característica de resultado se trabaja de otra manera, ¿bien? Este, ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros estudiamos o determinamos que hay una indeterminación, la indeterminación se cumple con el denominador. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos, cuando esto se vaya a calcular más adelante, nosotros debemos romper la indeterminación. Ya les voy a comentar qué es lo que es romper. Es eliminar, romper la indeterminación, es eliminar el término que obliga o que hace que esta expresión se indetermine. Y en realidad, para este caso, para este caso, como para todos los que están aquí, lo que hace que ellos se indeterminen es el denominador, que se hace cero, pues. Eso es lo que hace que una expresión se indetermine, que el denominador se haga cero. Entonces, como el denominador es lo que está influyendo en esta característica, entonces uno tiene que buscar la manera de estudiarlo para poderlo eliminar. Bien, eso es lo que significa romper la indeterminación, eliminarlo. Y eso se hace generalmente mediante factorizaciones de las expresiones. Bien, eso lo vamos a abordar dentro de un rato, si del tiempo, si no con seguridad mañana. Bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? En este caso lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estamos aquí planteando el estudio cuando el valor tenemos en 1 y se está acercando a 1 por la derecha. Estos valores que están acá, eh, perdón, por la izquierda, perdón, simplemente son valores que están a la izquierda de 1. Por ejemplo, hago referencia a esto. Es como que si usted tenga 1 aquí, de 1, ¿bien? Y se va a acercar a este señor a través de sus valores que están a la izquierda. Eso es lo que significa que se acerca a 1 por la izquierda. ¿Bien? En realidad asumamos lo siguiente. Supongamos que esta es la línea del eje X. Y supongamos que aquí es 0. Estoy haciendo algo para que usted lo pueda entender. Y nosotros vamos tomando valores que están a la izquierda. Pueden venir, de hecho, esto viene desde la parte izquierda de lo más negativo que puede haber. Y se va a acercar a 1. Eso de que no se dice, se acerca a 1, tiende a 1, lo que significa que vamos a buscar valores que estén muy cerca de 1, demasiado cerca, más nunca va a llegar a 1. Eso es lo que significa esto. ¿Okay? Valores que estén cerca de 1, pero que no van a llegar a 1. Es decir, un valor acá, puedes tomar otro valor aquí, pero hay un momento en que esto se va, digamos que acercando muchísimo más. ¿Sí? Y cuando resulta que hay un momento en que está muy, muy cerca, pero no lo va a tocar, observen acá, que es lo que se hace referencia aquí. 0,5 será aproximadamente esto. Luego 0,55, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Y cuando llegamos aquí a 0,9, se están haciendo valores mucho más pequeños. Observen, 0,99, 0,999 y así van. Valores que están muy cerca de 1, más nunca va a llegar a 1. ¿Qué pasa? Este comportamiento en la función, a evaluarlo, porque simplemente se están tomando estos valores y se evalúan en esta expresión. De hecho, aquí está. ¿Bien? Cuando tomamos 0,5 y lo evaluamos en la expresión, resulta 1,5. Cuando es 0,9 en la expresión,
es 1.9. Y así van. Observen que el comportamiento, a medida que nosotros vamos evaluando en X, en la función, se va también obteniendo un resultado. Estos valores que se están tomando a los lados de X, bien, que son estos datos que los estoy expresando aquí, eso se le llama un delta, estos valores pequeños. Bien, y a estos valores que se obtienen cerca del límite, porque ya van a ver que cuando uno, si ustedes observan intuitivamente, ¿qué pueden decir ustedes? Que esto se acerca a qué número. Mira, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999 y así sucesivamente. Se acerca o se aleja a un determinado número. En este caso a 2. ¿Qué pasa? ¿Se acerca o se aleja de 2? Según lo que ustedes observan aquí. Aló. ¿Se encuentran ahí? ¿Se fueron? Aló. No se escuchó, no se entendió. Observen que aquí estos números, cuando yo digo estos deltas, son estos valores. Hago referencia a los decimales. ¿Bien? Donde estoy evaluando la función. Son valores muy pequeños. Cuando yo hablo de estos datos que están aquí, si usted observa, ellos intentan secarse a 2. ¿Bien? Estos números decimales de la función, estos que están acá, se les llama epsilon, ¿bien? Delta y epsilon, ¿bien? Que es lo que está en la definición del límite. Hay una definición, ya les voy a mostrar la definición. Entonces, ¿qué pasa? Este comportamiento que ella tiene por el lado izquierdo de 1 también se presenta acá. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Se presenta por el otro lado. Supongamos que esta es su recta y aquí tiene 1. Y supongamos que aquí tiene 2. Esto es en X, ¿ok? Esto es X. Y usted se acerca a este número por su lado derecho. Cuando dice se acerca es que nosotros vamos tomando un número y vamos decreciendo, en forma decreciente hasta tratar de llegar a 1. Como lo dije hace un momento, uno va a evaluar números que estén cerca de 1. ¿Bien? Por su lado derecho, pero de manera decreciente, porque si se acerca uno por la izquierda, es decir, todos los positivos, vamos en orden descendente hasta tratar de llegar a 1. Y aquí estoy haciendo lo propio. Bien, supongamos que esto es 1.5, entonces al sustituir 1.5 en la sustitución, perdón, en la función, obtenemos este valor. Este 1,5 representa en realidad que nos estamos acercando a 1 por su lado izquierda, pero en este punto. Bien. Luego vamos, esto, claro, aquí hay un salto, porque para, digamos que ahorrar tiempo. Pero aquí esto se supone que luego uno podría, no es o sea, no es obligado, como quien dice. Pero hay personas que trabajan con 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Se observa, aquí está el 1.1. Pero entre 1.1 y 1, allí empieza a evaluarse con cantidades demasiado pequeñas. Digamos que esto que está aquí son valores que entre 1 y 1.1 existen. ¿Sí? Estos valores que son muy pequeños, ¿ya? Hacen el papel de lo que hace un momento yo les comenté, eso es el delta. Bien, pero con estos valores evaluados en la función, obviamente también repercute en esto que está acá. Y hoy tenemos estos valores que están muy cerca del límite. Bien, claro, aunado a esto. Pero cuando yo hago esta diferencia o esta referencia acá, estos números son números muy pequeños que se les llama epsilon. Bien, esos epsilon corresponden, por cada delta que hay, corresponde un epsilon. ¿Bien? Que es lo que lee la definición del límite desde el punto de vista de expresión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiamos esto, mm, esta función está representada, de hecho aquí dice que el límite de esta función cuando x tiende a 0, fíjense que el x significa que se aproxima. ¿Bien?
perdón, a 1, cuando x tiende a 1, significado de que se aproxima, el límite es 2. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos, digamos que la sustitución, se presenta lo que hace un rato habíamos conversado, esta indeterminación, 0/0. Eso significa que cuando nosotros llegamos en este momento, cuando usted evalúa la función en 1, aquí donde dice agujero, este pedazo, significa que hay un hueco. Es decir, ahí no hay nada, no se une la gráfica. Esto que está aquí es como que usted haya hecho esto, deja un espacio y continúa. Eso es lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque aquí no se ha roto la indeterminación. Eso es lo que da a entender el estudio gráfico de esta expresión. ¿Ya? Ahora, más sin embargo, el hecho de que hay un agujero ahí, eso es lo que sí nosotros nos da pie a decir que a medida que nosotros nos acercamos a 1, en este caso, sea por la izquierda o por la derecha, que fue lo que hice hace un momento, aquí fue el acercamiento por la izquierda y este fue el acercamiento por la derecha. ¿Bien? Observen que da a entender que la función se va a acercar o se está acercando a 2. Ese es el concepto de lo que es límite. Bien, ahora, por acá les tengo, déjenme, voy a dejar de compartir un momento para mostrarles algo que tengo por aquí. Bien, vamos a mostrar algo aquí. Ese concepto que yo les acabo de comentar es, digamos que lo que generalmente se hace al momento de estudiar lo que es el límite y toda la cosa. Voy a buscar aquí lo que se me perdió. Aquí. Para no poder mostrarle algo. Hay ¿cómo se llama? Una escena en GeoGebra. Cuando yo hablo de escena es simplemente un caso. ¿Sí? Eso se le llama escena. Los casos que uno hace en GeoGebra. Donde se tiene una, un estudio geométrico, se ve como que un poco más dinámico la forma de cómo se comporta el límite. Bien, entonces vamos a buscar aquí lo que les estaba hablando. Estoy buscando lo del delta y el epsilon. Se me perdió. Bien, vamos a mostrarles lo que tengo aquí en GeoGebra. Ok, compartimos. Bien, en GeoGebra básicamente tenemos esto. Bien, donde se está haciendo el estudio para esta función. Bien. En la parte anterior, el estudio geométrico es para la función x cuadrado menos 1 entre x menos 1, que es una función racional. Para este caso vamos a estudiar una función de orden 2, pero aplicar lo que hace un momento estábamos conversando, que es entonces el límite por definición, aquí lo dice, límite por definición. Que es el comportamiento esto que yo llamase, aquí está, delta y epsilon. Bien, donde la definición dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Obviamente este delta está apareciendo acá. La definición dice un delta mayor que 0.
tal que x menos a, ¿verdad? Es menor a épsilon y f de x menos L es menor que delta. Eso es lo que plantea la definición. Bien. Ahora, esta expresión obviamente digamos que se está presentando porque cuando se realizó esto, digamos que se estaba tomando un límite exacto y se está haciendo el enunciado, ¿ve? Pero la forma general digamos que lo que uno trata de demostrar, ¿ve? ¿Qué se perseguía acá? Que se observe que a medida que, vamos a dar esto en un caso general, supongamos esto, fíjense acá, cuando nosotros hacemos los estudios a los lados del punto en cuestión, ¿bien? De hecho, la definición dice, eh, la definición plantea que para todo épsilon mayor que cero existe un delta tal que también es mayor que cero o es mayor que cero, y esto lo que da pie es que esto se cumple si existe en la definición formal como tal, si existe un x menos a. Lo que pasa es que aquí sale 1, es porque en este caso el a es el punto donde uno estudia el límite. Bien, entonces debe darse, esto se da si se llega a esto, y si se llega a esto, entonces la función menos el límite, este de 2, hace referencia al límite. Entonces la función menos el límite es menor que épsilon. Solo queda entender esto aquí. Bien. Entonces, ¿por qué es menor que épsilon? Porque obviamente si vamos a tratar de que se pueda entender esto, porque muchas veces no se entiende mucho. Y por eso es que la forma más fácil de estudiar es hacer estas interpretaciones geométricas. Bien, ¿qué es lo que da a entender esto acá? Que cuando nosotros nos acercamos al punto 1, bien sea por la derecha o por la izquierda, esto lo que significa es que por la derecha tenemos valores muy pequeños a él, y por la izquierda obviamente nos acercamos por la parte, digamos, ese es 1, entonces sería por 0,5, 0,6, 0,999, 0,99, así lo que estaba haciendo yo hace un rato allá. ¿Bien? Y si hablamos de que es a la derecha es porque nosotros estamos tomando valores que al sumarlo, ¿bien? Ellos también nos dan un valor acá. Eso es lo que significa esto. Ahora, vean una cosa. A medida que nosotros nos vamos acercando a X, o al valor de X, en este caso a 1, ¿bien? Porque es donde estamos estudiando la función. Observen aquí algo. A medida que nos vamos acercando a 1, bien sea por la derecha o por la izquierda, nosotros vamos obteniendo un resultado. Bien, acá. Observen el comportamiento de estos puntos, de este punto que está a la izquierda de 1 y que está a la derecha de 1. Bien, y esto lo que está dando a entender es básicamente que a medida que nosotros vamos acercándonos a 1, la función también va obteniendo un comportamiento, que era lo que yo les decía en esta parte. Déjenme quitar esto de aquí. Acá. Cuando vamos acercándonos a X por un lado, la función va mostrando un comportamiento. Okay. Eso que está allí es lo que se está observando acá. Ahora, pregunto yo, ¿qué observan ustedes? Fíjense aquí, voy a volver a colocar esto como estaba. Cuando yo muevo los deltas, ¿verdad? Son los valores a los cuales me estoy acercando al punto de estudio. La función acá, en este eje, también tiene un comportamiento. Se ven estas líneas puntiagudas que están acá. Tiene un comportamiento alrededor del límite, porque el límite de esta función es 2, aquí lo dice. El límite de f es 2 cuando se acerca a 1. Entonces lo que se está haciendo es estudiar el límite en este caso. ¿Qué sucede?
Cuando nosotros hacemos el movimiento acá, la función también tiene un comportamiento. ¿Qué comportamiento observan ustedes aquí? ¿Qué pasa acá con estos puntos? Lo que está de los lados de 2, es decir, este punto y este punto. ¿Qué sucede cuando movemos acá? Fíjense algo. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede en esta línea, con estos datos? ¿Se acercan o se alejan al límite? Vuelvo a colocarlo aquí. Necesito que por favor me digan, ¿ya? ¿Qué observan ustedes allí? A medida que yo estoy moviendo esto acá, que no es más que los acercamientos por el lado derecho y el lado izquierdo en el punto, ¿qué sucede en esta parte? ¿Qué comportamiento hay en la función? No se escucha. Se escuchó cortado. Se acercan. Ok, pero ajá, sí se acercan, pero ¿qué pasa cuando comparamos el acercamiento entre este punto y este punto? O sea, cuando digo qué comportamiento tienen, qué observan ustedes, y eso obviamente tengo que moverlo para que usted se pueda, digamos que, detallar. Observen esto. En un primer momento, ¿qué observan en el punto G con respecto al límite y qué observan del punto F con respecto al límite? Aquí está G y aquí está F. Con respecto al límite es con respecto a esto, con respecto a 2. ¿Qué pasa ahí? Porque G está sobre el límite y el otro punto, el D, digamos que se está acercando al límite. Claro, va a depender del comportamiento de esto. Fíjense, mientras más a la izquierda de 1 yo esté, obviamente el valor de L acá, su parte, su épsilon, eso se le llama épsilon vecindad, es decir, valores muy pequeños que están cerca del límite. Eso se le llama así, épsilon vecindad, números muy pequeños. Bien, ahora, observen aquí algo. Cuando el delta del 1, ¿bien?, es 0 o está muy lejos, ¿bien? Vamos a comenzar a acercarnos a él, comenzando de 0. Y aquí se está comenzando desde 2. ¿Qué observan con el valor del límite o el valor de la función? Es 0. ¿Bien? Pero a medida que nosotros vamos moviendo esto, observen que este valor que estaba aquí, en la función se va acercando. Pero cuando era 2 en la función, era todo lo contrario. No estabas lejos del límite, sino que estaba muy cerca, es decir, se hacía 0. Ahí había una indeterminación, ¿sí? En este caso, se hacía 0. Observen aquí. A medida que esto se va moviendo, y observen que esto que azul que yo estoy moviendo representa los laterales. Se está manejando de una manera paralela. Es decir, al mismo tiempo que se acerca por la izquierda, se está acercando por la derecha. Y observen que ese comportamiento, observen que a la primera de cambio, observen los puntos perdón, F y G. A medida que vamos moviendo o acercándonos a uno, fíjense que en un primer momento G está en 2 y se va alejando. Luego hay un momento cuando está en 0,6, 0,5. Aquí, fíjense, cuando llega aquí a 5, a 0,5. Esto lo que significa es que a uno le resta 0,5 o a uno le suma 0,5. Es decir, en este caso sería 1,5 o en este caso sería 0,5. Bien, de 0,5 lo que dice es la distancia, el valor que le está sumando a este punto, es decir, a la parte derecha, o lo que le está restando a este punto para quedar en la parte izquierda. Bien, y observen que ese punto hay un momento en que pareciera que se estanca este valor aquí.
pero no es que se estanca, sino que son valores muy pequeños que obviamente casi que no pareciera que no se están moviendo, y en realidad es que son valores muy pequeños, bien, de la función. De hecho, si quiere hacerlo como para comprobar, usted puede tomar una calculadora y poder evaluar aquí y le va a dar los resultados. Obviamente son valores tan pequeños que prácticamente pareciera que un punto estuviera sobre otro, pues, pero en realidad es que están muy cerca. Y observen aquí, hay un momento en que G comienza otra vez a moverse. ¿Bien? Y observen que a medida que nos vamos acercando a 1, acá, la función o el límite de la función también va tomando el valor de 2. Observen, aquí está esto que está aquí son los delta, ¿bien? Que están dando los épsilon aquí. Épsilon son valores muy pequeños al límite, ¿bien? Y va haciendo esto. Básicamente está haciendo esto. Claro está, no se hizo esta plantilla, no se hizo para que, o sea, no se pensó en ese momento para que mostrara que a medida que me iba moviendo aquí, hiciera también, mostrara también el comportamiento acá. Se muestra, pero es aquí en el eje. Pero básicamente es eso mismo, que a medida que nosotros vamos acercándonos acá, fíjense, a medida que nosotros nos vamos acercando por la izquierda de 1, el límite también se va acercando por su izquierda, o el valor, pues va tratando de acercarse aquí. De hecho, si usted observa, eso es lo que se ve. Fíjense, este punto, si usted lo refleja en la función y luego lo traspasa al eje de la función, es esto. Este punto es resultado de evaluar acá, bien, tenemos como este resultado y se refleja en el plano aquí. Lo mismo sucede acá. Este punto que se refleja acá es resultado de evaluar la función a la derecha del límite, perdón, a la derecha de A, del punto C donde se está estudiando el límite. Bien, entonces, observen que se cumple la función, o se está cumpliendo la definición que cuando nosotros estamos muy cerca, ¿bien?, de A, en este caso, este 0,001, lo que dice es que A1, o lo que da a entender es que A1, al número 1, que es donde se está estudiando la tendencia de X, se le resta ese valor y al mismo tiempo se le suma. O sea, se le resta y al restarlo tenemos este lado. ¿Bien? Y al sumarlo tenemos este punto que está del otro lado del límite. Pero a un momento en que cuando estemos muy cerca de 1, ¿bien? ¿Por qué se dice que se está muy cerca? Porque a 1, si usted le resta esto va a dar 0,9, la cantidad periódica. Y si le sumamos, va a dar un número muy pequeño cerca de 1, 1,001. Es decir, si le sumamos o le restamos esta cantidad, vamos a estar siempre a los lados. ¿Bien? Y observen que la definición lo que plantea es esto, que para todo un éxito que sea positivo, ¿bien?, existe, o tal que se cumpla, que ese delta tiene que ser mayor que cero, pero un número muy pequeño. Observen, este delta es el número pequeño, que es lo que se está manejando aquí. Aquí está. Bien, aquí está. Está manejando, está controlando entonces que existe un valor para la función que debe ser que la función, en este caso es 3x menos x cuadrado, ¿bien? Al restarle 2, se va a obtener un número muy cerca al límite. Eso es lo que da a entender esto. ¿Bien? Está cerca, más nunca va a llegar. Entonces, la interpretación geométrica desde el punto de vista de definición es esto mismo, que por cada valor que usted le está restando aquí o le esté sumando en el punto, también sucede lo mismo acá. Es decir, ese límite, porque este valor se va a dar es cuando usted esté lo más cerca posible de 1, que es este caso. Lo más cerca posible de 1 es sumar y restarle esta cantidad. Bueno, si uno tiene, digamos que la disposición de colocarle más 0, esto puede ser 0,0001. E igualmente siempre va a estar cerca, más nunca va a llegar a 2. ¿Bien? Entonces, básicamente,
con esta característica, con un número que sea con esta, digamos que con este aspecto, 3 decimales, cuando mucho 4 decimales, uno puede, digamos que comenzar a hacer este tipo de estudios. Y lo que nos da a entender es entonces que no importa tanto nosotros nos acerquemos, esto siempre va, digamos que va a estar cerca de 2. ¿Bien? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Ya les voy a mostrar algo que tengo por aquí. Un momento aquí. Voy a dejar de compartir para buscar una cosa acá. ¿Qué pasaría si esto no ocurre? Bien. Ok. Vamos a mostrar esto. Mm, ah, ok. Vamos a eliminar esta plantilla y colocamos esta. Partimos. Ok. Fíjense aquí una cosa. Que algo que puede suceder, se puede presentar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se puede presentar? Que nosotros cuando estudiamos nos acerquemos al límite por sus lados, ¿sí? Suceda esto. Esto que está aquí es un hueco, un salto. Claro, esto no se está dando una función como tal. O sea, no se sabe de dónde. Debe haber una función que define esto. De hecho, hay un tema que se llama interpolación. Uno puede interpolar es, perdón, construir una función, un polinomio, conocido en una cantidad de datos. ¿Bien? Claro, esto se ve cuando usted esté en quinto semestre, algo así, matemáticas 5, análisis numérico, esas cosas. Se puede construir, digamos que determinar de dónde viene esta función. Pero bien, eso no es el tema acá. Eh, Supongamos que usted tiene una función que al graficar genera esto. Ese es el tema. Una función que al graficar genera esto. Cuando nosotros hacemos el estudio geométrico de esta gráfica, se puede observar, se puede notar que aquí hay un espacio. Esto que está aquí. Es un hueco. ¿Qué significa un hueco cuando uno está trabajando? Que la función en ese caso, digamos que tiene un comportamiento, mm, digamos que de indeterminación. Es como lo que hace un rato yo les coloqué allá, que dice, bueno, nosotros graficamos y si hacemos esto, aquí estamos dando un espacio, un hueco. Eso es un salto. Eso significa que allí básicamente hay una indeterminación. Esto que está aquí. Déjame mostrarlo. ¿Dónde está? Porque esto se vino para acá. Aquí. Esto. ¿Ven? Ese agujero, lo que significa que cuando llegamos exactamente aquí a 1, perdón, sucede eso. Vamos a eliminar estas rayas que dice aquí. Perdón. Y vamos para acá. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Observen que cuando el límite se acerca por la izquierda de A, en este caso A es 5, se acerca a la izquierda de 5. Usted lo que tiene es que gráficamente es, digamos, que colocarse sobre la traza y seguir la trayectoria. Eso es lo que significa acercarse
a 5, en este caso a 5 porque es el punto donde se está estudiando y está reflejado aquí en esta, digamos que en esta línea que está aquí puntiaguda. ¿Qué pasa? A medida que nosotros nos vamos acercando a 5, cada línea, cada cuadrícula equivale a un valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está. Cada cuadrícula o cada división de la cuadrícula equivale a una unidad. Bien, a medida que igualmente para acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada división de la cuadrícula equivale a un valor de una unidad. ¿Qué pasa? Cuando el límite o cuando nos acercamos a 5 por su izquierda y supongamos que lo hacemos por acá, ¿bien? Y supongamos que agarramos este punto y lo reflejamos aquí, se ve acá y él se va a reflejar aquí. Básicamente estoy haciendo lo que estamos haciendo allá en la gráfica. Entonces, cuando la función es 5, aquí el límite es 1. Y observen acá, cuando estoy en 4, esto que está aquí, marco y me dirijo al eje Y. Bien, cuando una función, perdón, cuando x está en 4, el límite también está en 4, según este comportamiento. ¿Sí? Pero observe que a medida que voy descendiendo o ascendiendo, pues mejor dicho, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, supongamos 4.5, que es la mitad entre 4 y 5, aquí obtengo un valor que cuando lo reflejamos por acá, obviamente será, no sé, 3.9, 3.8, algo así, algo muy cerca de 4. Bien, y a medida que vamos haciendo esto, observen que este va descendiendo. Un momento en que llega aquí. Bien, cuando está muy cerca de 5, la función va a estar aproximadamente, no sé, es 1, 2, 3, asumamos que 3.5, algo así. Bien, no sé, no tengo ciencia cierta porque no tenemos una función específica. Bien, pero la gráfica es lo que me da a entender es eso. Y lo propio sucede acá. Cuando estamos muy cerca de 5, pero por la derecha, observen algo. Ah, bueno, aquí está. Dice que está cerca de 3 puntos, aquí 3.8. Esto es un valor cerca de 3.8. Pero observen que cuando nos acercamos por la derecha hacia 5, por la derecha de la función, entonces 6, 7, perdón, 7, 6, después 5.5, 5.4 y así va de que se entienda. Observen que dice que cuando está muy cerca de 5, la función, en este caso, se refleja y está cerca de 1.3, según esto que está aquí. Entonces, observen que por un lado, por el lado derecho de la función, que es este, obtenemos un resultado que es 1.3, lo que dice acá. Y cuando nos acercamos por la izquierda, obtenemos otro valor. ¿Qué pasa? A pesar de que geométricamente nosotros podemos decir que existe un límite por la derecha del punto y existe otro límite por la izquierda de ese punto donde son 3,8 por el lado izquierdo y 1.3 por el lado derecho. Pero en el punto exacto, es decir, en 5, en este caso, ¿bien? Ellos lo llaman A por la definición, ¿bien? Porque la definición habla de estudiar un punto, límite en un punto A. Ese punto A es el punto donde nosotros nos dicen estudiar. Bien, observe que aquí hay un espacio, hay un hueco, hay un salto. Eso es lo que quiere decir gráficamente que allí, bien, no, digamos que no está definido. No existe en el punto como tal. ¿Bien? Y más adelante, supongo que se va a conversar también sobre la redefinición. ¿Qué pasa cuando la función se puede tratar de redefinir? Redefinir significa que si no es continua, hay unas condiciones para poderla, si cumple con determinadas condiciones, uno la puede llevar a continua. Continuidad lo que significa es esto, que cuando usted esté graficando no exista esto, no existe un hueco, un salto. Es decir, si yo estoy graficando, que yo nunca levante mi lápiz o mi lápiz pasta o mi portamina o lo que esté utilizando para graficar, que yo nunca levante del papel ese objeto, ¿bien? Mientras grafico. Porque si yo estoy graficando y se presenta algo así como esto, es decir, que tuve que
dejar un espacio. Entonces, allí lo que está dando a entender es que hay una discontinuidad, un hueco, un salto. ¿Bien? Entonces, es lo que generalmente uno trata de verificar. ¿Bien? Para la clase de, nosotros tenemos clase de cuándo? Mañana. Mañana en la tarde. Ya. Eh, les voy a mostrar, o sea, les voy a traer esto y ya voy a mostrar la parte de la definición que no pude llegar y cómo se aplica ya el cálculo del límite como tal. Eh, Antes de cerrar, por ejemplo, este límite que estaba aquí, esto que está acá, rápidamente, usted tiene esto, límite, que es lo que uno hace, de x cuadrado menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1. Siempre cuando la variable donde estoy estudiando hacia dónde tiende, básicamente hace que esto se haga cero. ¿Qué sucede? Cuando uno sustituye, uno hace esto. 1 al cuadrado menos 1 entre 1 menos 1. Cuando usted resuelve acá, esto da 0 sobre 0. ¿Sí? Esto es lo que sucede aquí. Cuando da esto es una forma indeterminada. ¿Qué pasa? Esto hay que romperlo. Romperlo significa eliminar, bien, aquello que nos hace que se aparezca esta forma, porque el cero en el numerador no tiene ningún problema, ¿bien? Porque a veces puede aparecer cero, pero aparece cero entre 1, cero entre 5, cero entre menos 5, cero entre raíz de 2, eso no hay problema, porque cero entre cualquier cosa es igual a cero, y ahí no hay problema, ¿bien? El problema es cuando el denominador se nos hace cero, y es lo que hace que se presente esta forma. ¿Qué pasa? En este momento, en estos casos, uno debe factorizar. Ya cuando usted tiene esto, que es sinónimo de que le sugiere que para poder resolver el límite hay que factorizar o hay que aplicar conjugada. Todo depende de lo que usted tenga aquí. Bien, si son polinomios, básicamente se factoriza, se reescriben los polinomios. Ahora, si fuesen raíces radicales, ahí se aplica el método de la conjugada, lo que les estaba comentando hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que sugiere es que hay que factorizar para poder eliminar el x menos 1. Entonces, se supone que esto que está aquí, esto es igual. Entonces, el límite, siempre hay que escribir esto. Límite, voy a escribirlo así. Cuando x tiende a 1, ¿de quién? Se supone que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrado. ¿Bien? Que se escribe de esta forma. X menos 1 por x más 1. Bien. Y el denominador obviamente se mantiene igual. Esto que acabo de hacer aquí se aplica en el denominador. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Hay una propiedad del producto notable que me dice que si yo tengo x cuadrado menos a cuadrado, esto lo podemos escribir como el producto de x menos a por x más a. Bien, esto es lo que me dice esta definición. Obviamente, para este caso, en este caso particular, es x cuadrado menos 1. Entonces, básicamente es esto. Siempre va a estar el x, siempre va a estar el menos, aquí va a estar x, aquí va a estar más. Puede ser aquí más y menos o viceversa, o así como está aquí, no hay problema. ¿Ok? Recuerde que es un producto. ¿Qué pasa? Si es 1, entonces la raíz de 1 es 1. Por eso es que queda esto. Si aquí fuese sido, no sé, 25, entonces usted escribe aquí menos 5 y más 5. Si hubiese sido 49, 7 negativo, 7 positivo. Bien. Por eso es que les digo que no importa cómo usted lo escriba, siempre va a haber un negativo y siempre va a haber un positivo. Bien. Bueno, aquí por eso es que queda esto. Aplicamos ese producto notable al numerador y obviamente ahora observen, al hacer esto, allí se va a eliminar lo que hace que este cero aparezca. ¿Por qué se elimina?
porque tenemos términos iguales, ¿bien? Donde este señor está multiplicando aquí y estos términos se están dividiendo, ¿bien? Este señor absorbe acá y ahora nos queda lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x más 1. ¿Bien? Eso fue lo que se hace aquí. Y luego, obviamente, ya aquí, obviamente no se puede hacer más nada, más que sustituir. ¿A quién? Hacia dónde tiende la variable. En este caso la variable tiende a 1, más este 1. Este 1 es de la variable. Sustituimos, le sumamos y esto es lo que dice la definición o lo que dice el problema. Que el límite de eso que está ahí es igual a... ¿Dónde es que estaba esto? Aquí. Esto. Que el límite es igual a 2. ¿Ya? Pero es por eso que se está haciendo. Aquí se hizo el estudio geométrico y acá se hizo, digamos que, el estudio formal, el cálculo como tal. Bien, entonces para el día de mañana vamos digamos que a hacer la parte de, de demostración para que se entienda la parte de demostración, qué es lo que se persigue. Ya lo hicimos gráficamente, mañana lo vamos a hacer desde el punto de vista de análisis real, bien, como tal. Entonces mañana continuamos con esto, muchachos. Gracias por asistir. Y bueno, cualquier cosa escriben al correo antes que se retiren. Por favor, no olviden colocar el presente, nombre y apellido. ¿Sí? Bueno, nos encontramos mañana. Dios mediante. Que estén bien, que tengan un excelente día.